Es el 16 de enero de 1940 en los bosques helados de Finlandia. La temperatura acaba de caer a menos 43 grados Celsius. Es el segundo invierno más frío que Finlandia ha registrado desde 1828. En un lado del campo de batalla, los soldados soviéticos se apiñan alrededor de hogueras tradicionales, quemando tronco tras tronco, despertándose cada 2 horas para añadir más madera. Al amanecer, miles de ellos habrán muerto, no por las balas, sino por el frío. En el otro lado, los soldados finlandeses duermen tranquilamente durante toda la noche. 12 horas seguidas, sin interrupciones. El fuego que arde junto a ellos se mantiene estable con tan solo 2 troncos, sin necesitar ningún mantenimiento, irradiando un calor que los protege en temperaturas que matarían a la mayoría de los campistas modernos en menos de 3 horas. Esto no es ficción, es historia documentada. Y aquí viene lo más curioso de todo. El fuego que usaban los soldados finlandeses desafía todo lo que hoy enseñamos sobre el fuego. Arde hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Consume menos madera pero produce más calor, y con menos oxígeno, de alguna manera dura más. Los expertos modernos en supervivencia lo llaman imposible. Los guerreros finlandeses lo llamaban supervivencia. Hoy voy a mostrarte exactamente cómo lo hacían y por qué 71 personas siguen muriendo cada año en Finlandia porque olvidamos la lección de la guerra de invierno. Para entender por qué esta técnica importaba tanto, hay que comprender la guerra que la puso a prueba. La guerra de invierno duró 105 días, desde el 30 de noviembre de 1939 hasta el 13 de marzo de 1940. La Unión Soviética invadió Finlandia con más de 1 millón de hombres, esperando la victoria en 2 semanas. Se equivocaron de forma catastrófica. Lo que hizo esta guerra especialmente brutal fue el frío. El invierno de 1939 a 1940 fue el más frío en más de un siglo. Las temperaturas bajaban regularmente a menos 35 grados Celsius, y el 16 de enero, en el Istmo de Karelia, se registraron menos 43 grados Celsius. El ejército rojo soviético tenía una debilidad crítica. Solo habían entrenado a sus soldados para operar en temperaturas de hasta menos 15 grados Celsius. Cuando el invierno finlandés cayó por debajo de los menos 30, estaban operando en condiciones para las que nunca se habían preparado. Soldados soviéticos de regiones del sur nunca habían visto un invierno así. No sabían construir fuegos que duraran toda la noche. Su equipamiento, su entrenamiento, toda su doctrina de supervivencia era insuficiente. El resultado fue horrible. De los aproximadamente 126.000 soldados soviéticos que murieron en la guerra de invierno, los historiadores estiman que decenas de miles murieron congelados. Las fotografías de la guerra muestran cadáveres helados en trincheras y foxholes, donde sus hogueras se habían apagado durante la noche. Los soldados finlandeses perdieron 25.000 hombres, 5 veces menos bajas, a pesar de estar en una proporción de 1 contra 40. Los finlandeses sobrevivieron porque conocían su propio clima. Tenían técnicas transmitidas de generación en generación, métodos para hacer fuego que funcionaban cuando nada más lo hacía. Y en el centro de esas técnicas había un diseño de fuego tan sencillo que, cuando lo veas, te preguntarás por qué nadie te lo enseñó. El problema con las hogueras modernas. Déjame explicarte por qué la hoguera que aprendes a hacer hoy es terrible para sobrevivir en el frío extremo. Las hogueras tradicionales en el frío extremo tienen 3 debilidades mortales. Primero, devoran la madera. A menos 40 grados Celsius, una hoguera estándar consume aproximadamente un tronco cada 30 a 45 minutos. Para mantenerse caliente durante una noche de 12 horas, necesitas entre 15 y 20 troncos. Imagínate agotado de combate y teniendo que recoger, procesar y apilar 15 o 20 troncos antes de poder dormir. No es sostenible. Segundo, exigen mantenimiento constante. Un fuego que te mantiene caliente a menos 40 grados Celsius no puede apagarse. Alguien tiene que despertarse cada 1 o 2 horas,
salir del calor y añadir más madera. Cada vez que te despiertas pierdes calor. Tu sueño se fragmenta, y la privación acumulada de sueño en combate puede ser tan letal como el frío. Tercero, la distribución del calor es pésima. Una hoguera tradicional irradia calor en todas direcciones, pero a menos 40 grados Celsius necesitas calor concentrado y direccional. Sentarse junto a una hoguera abierta significa que un lado del cuerpo se asa mientras el otro se congela. Los soldados finlandeses lo llamaban la maldición de la hoguera. Estás a la vez demasiado caliente y demasiado frío. Así que los soldados finlandeses se preguntaron, ¿y si pudiéramos construir un fuego que ardiera toda la noche con solo 2 troncos, sin necesitar mantenimiento, y concentrara el calor en una sola dirección? La respuesta fue tan elegante que cuando los soldados soviéticos capturaban posiciones finlandesas y veían esos fuegos todavía ardiendo, no podían entender cómo funcionaban. Si estás aprendiendo algo nuevo hoy, dale a me gusta. La Reka Valkea, al descubierto. El nombre finlandés es Reka Valkea, que se traduce como hoguera de ranura. En inglés, los expertos en supervivencia la llaman Finnish Gap Fire, el fuego de abertura finlandés. El concepto es absurdamente simple. Toma 2 troncos grandes, de entre 1,80 m y 2,40 m de largo, y de 20 a 25 centímetros de diámetro. Colócalos en paralelo con una separación de 15 a 20 centímetros entre ellos. Talla un canal poco profundo a lo largo de la cara interna de cada tronco. Rellena el hueco con yesca. Enciéndelo desde el centro. Deja que la física haga el resto. Pero dentro de esta sencillez se esconde una ingeniería de combustión sofisticada. Esto es lo que ocurre cuando enciendes una Reka Valkea. El fuego comienza en el espacio entre los 2 troncos. A medida que las llamas crecen, ocurre algo notable. El fuego empieza a quemar los 2 troncos simultáneamente, pero no de la manera que esperarías. El tronco superior arde hacia abajo desde su superficie inferior hacia el interior. El tronco inferior arde hacia arriba desde su superficie superior hacia su interior. El fuego arde en 2 direcciones a la vez, desafiando el comportamiento normal de las llamas, que solo ascienden. Esto hace que los campistas experimentados piensen que es imposible. El fuego sube. Eso es física básica. ¿Cómo puede arder hacia abajo dentro de un tronco? La respuesta es la reflexión del calor radiante. Los 2 troncos se enfrentan a través del espacio que los separa, y cuando el fuego arde, el intenso calor irradia hacia afuera desde las llamas. Pero en lugar de disiparse en el aire como en una hoguera tradicional, ese calor radiante rebota de un lado a otro entre las 2 caras de los troncos. Cada tronco calienta al tronco opuesto, creando un ciclo de retroalimentación. La temperatura en el espacio alcanza entre 800 y 1000 grados Celsius, suficiente para que ambos troncos estén siendo asados desde adentro hacia afuera. El espacio en sí funciona como una cámara de combustión controlada. El aire entra por los lados, alimenta el fuego, y los gases calientes ascienden verticalmente. A diferencia de una hoguera tradicional, donde necesitas un flujo de aire constante y el fuego se propaga de forma impredecible, la Reka Valkea se autorregula. El espacio controla cuánto oxígeno llega al fuego, evitando que arda demasiado rápido. El resultado es un fuego que arde de manera constante durante 8 a 12 horas con solo 2 troncos. ¿Por qué las técnicas modernas se quedan cortas? Déjame mostrarte exactamente por qué este diseño supera a las técnicas modernas. Considera el consumo de combustible. Para mantenerse caliente durante una noche de 12 horas a menos 40 grados Celsius, una hoguera tradicional requiere entre 15 y 20 troncos. La Reka Valkea usa 2. Eso es entre un 85 y un 90% menos de combustible. Piensa en lo que eso significaba en la guerra de invierno. Cada tronco que tenías que cortar y transportar hasta tu posición era tiempo y energía que no dedicabas a la soberana, a las operaciones de combate. La Reka Valkea significaba que los soldados finlandeses podían preparar su calefacción nocturna con una fracción del esfuerzo. Luego está el mantenimiento.
Una hoguera tradicional debe atenderse cada 1 o 2 horas. A lo largo de una noche de 12 horas, son entre 6 y 12 interrupciones del sueño. Los soldados que no pueden dormir toman peores decisiones, tienen tiempos de reacción más lentos y son más vulnerables a la hipotermia. La Reka Balkea no requiere ningún mantenimiento. La enciendes una vez y arde sola toda la noche. La producción de calor también importa enormemente. Una hoguera tradicional irradia calor a 360 grados, lo que significa que la mayor parte del calor calienta el aire vacío. La Reka Balkea irradia calor principalmente en 2 direcciones, hacia afuera desde cada lado del espacio. Los soldados finlandeses construían un refugio sencillo a un lado y se colocaban de manera que el calor radiante concentrado se dirigiera exactamente donde lo necesitaban. La resistencia a las condiciones meteorológicas es otra ventaja enorme. A menos 40 grados Celsius con viento y nieve, una hoguera tradicional es vulnerable. Una Reka Balkea ardiendo en el espacio protegido entre 2 troncos es notablemente resistente al viento. El fuego está resguardado, los troncos bloquean el viento y, una vez establecido, arde a través de casi cualquier condición climática. Los expertos modernos en supervivencia han probado la Reka Balkea extensamente. En experimentos controlados por debajo de menos 30 grados Celsius, una Reka Balkea bien construida mantiene temperaturas suficientes para la supervivencia humana durante 10 a 12 horas con 2 troncos. Mientras tanto, una hoguera tradicional a la misma temperatura requiere una alimentación continua de madera. No fuimos más allá de esto. Lo olvidamos. Y el coste del olvido se mide en vidas. 71 personas mueren cada año en Finlandia por hipotermia. No en los años 40, sino ahora mismo, en la Finlandia moderna, con GPS, teléfonos móviles y sacos de dormir sintéticos. La respuesta es que cambiamos el conocimiento por la comodidad. Cuando puedes comprar un hornillo de gas portátil, ¿para qué aprender a hacer fuegos eficientes? Cuando los sacos de dormir están valorados para menos 40 grados Celsius. ¿Para qué entender la gestión del calor? Cuando un teléfono móvil puede llamar a los servicios de rescate, ¿para qué dominar las habilidades de supervivencia? Esto funciona perfectamente, hasta que deja de funcionar. El gas se acaba. El saco de dormir se moja y pierde su aislamiento. La batería muere y no viene ningún rescate. La Reka Balkea resuelve problemas que los campistas modernos ni siquiera saben que tienen, porque nunca han estado en una situación en la que esos problemas pudieran matarlos. Según datos del gobierno finlandés, de las 71 muertes por hipotermia al año entre 2008 y 2019, el 49% involucraba alcohol, pero el 51% restante eran personas sobrias que simplemente no sabían cómo mantenerse calientes. Excursionistas y cazadores experimentados que cometieron un error, quedaron atrapados por el mal tiempo y no tenían el conocimiento de supervivencia para salvarse. Compáralo con la guerra de invierno, donde los soldados finlandeses, muchos de ellos adolescentes con entrenamiento mínimo, sobrevivieron a condiciones que matarían a campistas modernos en cuestión de horas. La diferencia no era la dureza física, era el conocimiento. Si esto te está sorprendiendo, dale a me gusta para que más personas aprendan esto. ¿Cómo funciona? Para quienes quieren entender la ingeniería. Para quienes quieran entender la ingeniería, déjame explicar por qué este diseño es tan eficiente. El principio central es la masa térmica combinada con la combustión controlada. Los 2 troncos grandes representan una enorme energía química almacenada. Pero en lugar de liberar esa energía rápidamente, en un destello de llamas como la yesca, el diseño obliga a una liberación lenta y controlada. La madera arde a través de un proceso llamado pirólisis, en el que el calor descompone moléculas orgánicas complejas en compuestos más simples que reaccionan con el oxígeno. En un fuego tradicional, la pirólisis ocurre en la superficie y los gases volátiles se queman de inmediato. Esto es rápido pero ineficiente, porque mucho calor se escapa hacia la atmósfera. En una Reka Balkea,
La pirólisis ocurre en el interior del espacio entre los troncos. Las superficies enfrentadas se están calentando a temperaturas extremas gracias al calor radiante del tronco opuesto. Esto provoca la pirólisis bajo la superficie, en las fibras interiores de la madera. Los gases volátiles producidos tienen que recorrer los canales tallados en los troncos para llegar al oxígeno. Y cuando lo hacen, se queman en el entorno controlado del espacio. La anchura del espacio es crítica, demasiado estrecho y se restringe el flujo de aire hasta el punto en que la combustión se vuelve incompleta, produciendo humo. Demasiado ancho, y se pierde la reflexión del calor radiante que hace funcionar el sistema. El espacio óptimo es de 15 a 20 centímetros, algo que los soldados finlandeses determinaron por ensayo y error mucho antes de que nadie entendiera la física. Compáralo con una hoguera tradicional, donde la combustión es caótica e incontrolada. Las llamas saltan en todas direcciones, el calor se irradia de forma ineficiente y mucha energía de la madera se pierde en la atmósfera. La Reka Valkea es una cámara de combustión con tiro controlado que usa los propios troncos como combustible y estructura. Este es el mismo principio utilizado en las modernas estufas de gasificación de madera, en las calderas industriales y en cualquier sistema donde se quiera obtener el máximo calor con el mínimo combustible. Los leñadores y cazadores finlandeses habían perfeccionado esta técnica a lo largo de siglos de supervivencia ártica, mucho antes de que los ingenieros modernos formalizaran la física. ¿Cómo construir una Reka Valkea? Déjame guiarte a través del proceso de construcción. Selecciona 2 troncos de tamaño aproximadamente igual, idealmente de 1,80 m a 2,40 m de largo y de 20 a 25 centímetros de diámetro. Los troncos deben ser lo más rectos posible. Con tu sierra o hacha, corta una superficie plana en el lado que quedará en el suelo de cada tronco para que se asienten de forma estable y no rueden. A continuación, talla un canal poco profundo a lo largo de la longitud de cada tronco en el lado enfrentado. Este canal debe tener unos 5 a 8 centímetros de profundidad y recorrer casi toda la longitud, deteniéndose a pocos centímetros de cada extremo. Esto crea una ranura para la yesca y aumenta la superficie expuesta al calor radiante del tronco opuesto. Ahora, coloca tus troncos. Ponlos en paralelo con los canales tallados hacia adentro. El espacio entre ellos debe ser de 15 a 20 centímetros. Para mantenerlos en posición, usa 4 estacas clavadas en el suelo, 2 en cada extremo, flanqueando los troncos. Si el suelo está congelado o es rocoso, usa troncos colocados perpendicularmente por debajo como soportes. Coloca tu yesca en el espacio. Empieza con material muy fino en el centro, corteza seca, virutas de madera o corteza de abedul si está disponible. Ve añadiendo ramitas pequeñas y luego palos más grandes. Empácalo de forma suelta porque necesitas flujo de aire. Enciende tu yesca en el centro, no en un extremo. A medida que la yesca arda, irá encendiendo las superficies enfrentadas de ambos troncos, y el fuego se extenderá gradualmente a lo largo de su longitud. Un consejo crítico. Los primeros 10 minutos son fundamentales. Tu objetivo es establecer un fuego fuerte en el centro que genere suficiente calor para comenzar la pirólisis de las superficies de los troncos. Si tu yesca inicial se quema antes de que los troncos prendan, empieza de nuevo. Usa abundante material fino, protege la llama inicial del viento y ten paciencia. Una vez que los troncos comiencen a arder, el fuego se vuelve autosuficiente. Un truco finlandés. Si tienes corteza de abedul, envuélvela alrededor de cada tronco en el punto central, donde enciendes el fuego. La corteza de abedul es impermeable e increíblemente inflamable debido a su contenido en aceite. Actúa como iniciador natural del fuego y garantiza que incluso los troncos húmedos acaben prendiendo. Elección de la madera adecuada. La selección de madera para una Reka Valkea sigue reglas diferentes a las de una hoguera tradicional. Para sobrevivir al frío extremo, quieres maderas duras y densas, roble, haya, arce, fresno o abedul. Estas maderas tienen alta densidad energética,
arden más lentamente y producen un calor más sostenido. En la guerra de invierno, los soldados finlandeses preferían el abedul, tanto por su densidad como porque la corteza de abedul era un excelente iniciador de fuego. Las maderas blandas como el pino, el abeto y el alerce arden más rápido, pero son más fáciles de cortar y más abundantes. Para una fuerza militar que necesita montar campamento rápidamente, las maderas blandas pueden ser prácticas, aunque ardan 8 horas en lugar de 12. Aquí hay algo que sorprende a los campistas modernos. La reca balquea funciona con madera verde, recién cortada y sin secar, que produciría mucho humo en una hoguera tradicional. Las temperaturas extremas en el espacio, de 800 a 1000 grados Celsius, son suficientemente altas para expulsar la humedad de la madera verde antes de la combustión. Esto era fundamental para los soldados finlandeses, que no podían esperar meses a que la madera se secara. Dicho esto, la madera más seca siempre es mejor. Pero si estás en una situación de supervivencia con solo madera verde, la reca balquea te da opciones que una hoguera tradicional no puede darte. La reca balquea arde durante 8 a 12 horas con 2 troncos. Genera temperaturas de 800 a 1000 grados Celsius en el centro. Funciona a menos 40 grados Celsius. Funciona con viento. Funciona con nieve. Funciona cuando todo lo demás falla. Y sin embargo, si hoy entrara en una tienda de equipamiento para acampada y preguntara por el material para construir una reca balquea, no tendrían ni idea de qué les estoy hablando. Intentarían venderme un hornillo portátil, un iniciador químico de fuego, un encendedor de lujo, nada de lo cual me salvaría si estuviera genuinamente perdido en invierno y luchando por sobrevivir. 126.000 bajas soviéticas frente a 25.000 bajas finlandesas. Y aunque la efectividad en combate y las tácticas jugaron un papel, los historiadores reconocen cada vez más que el conocimiento básico de supervivencia, la capacidad de mantener a los soldados vivos y funcionales en el frío extremo, fue un factor decisivo. La reca balquea no es romanticismo tradicional. Es una solución a un problema físico que seguimos enfrentando hoy. ¿Cómo generar el máximo calor con el mínimo combustible en condiciones extremas? Los soldados finlandeses de 1940 no tenían cerillas impermeables ni iniciadores de magnesio, ni tutoriales en Internet. Tenían hachas, tenían árboles y tenían conocimiento transmitido de generación en generación. Quizás eso es todo lo que cualquiera de nosotros realmente necesita. Si aprendiste algo con este vídeo, considera suscribirte. En Mente Medieval, exploro cada semana técnicas de supervivencia olvidadas como esta, mostrando cómo las personas del pasado resolvieron problemas que seguimos enfrentando hoy. Y si hay otra técnica histórica de fuego que quieras que cubra, házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima. Mantente caliente.